abogados. Si queremos ser buenos abogados, en primer lugar, yo les sugiero que lean bastante. Un abogado que no lee no tiene mucho futuro para ser de los mejores. Y yo espero que de este grupo al que tengo el honor de dar clases, pues salgan los mejores abogados. Pero sí les recomiendo que lean bastante. Lean temas relacionados a la carrera, lean temas de cultura general, lean todo lo que ustedes consideren que va a ser de provecho, porque les va a servir para dos cosas. Uno, para adquirir conocimiento, y dos, la lectura le ayuda a uno para aprender a redactar, para aprender a hablar, para aprender a expresarse. Ustedes, independientemente de la rama o especialidad de derecho que elijan en el futuro como profesionales, es de vital importancia que sean buenos oradores, que sean buenos expositores. Y para lograr eso, pues el único medio es adquirir conocimiento. Recuérdense que muchas veces nosotros tenemos la idea, tenemos la respuesta de las cosas que nos están preguntando, pero las entendemos únicamente nosotros, no nos sabemos expresar. Entonces, ese es un consejo y una observación únicamente de las cosas que yo detecté en el examen, y pues algunas otras en donde habían respuestas malas y era un grupito que tenía la misma respuesta. Entonces no se confíen de la respuesta que les manda el compañero, sino que hagan uso ustedes de sus copias, de sus anotaciones, y sean ustedes quienes deciden cuál es la respuesta, porque es común muchas veces que nosotros sí tenemos la respuesta correcta, pero cuando consultamos con la mayoría o le pedimos copia, nos hacen cambiar de opinión y pues todos la tenían mala y yo sí la tenía correcta, pero por dejarme llevar por la mayoría, pues yo también la tuve mala. Así que es el único consejo que les quiero dar. Espero que esa situación no se repita por el bienestar de ustedes, no tanto en la nota, porque para mí el tema de estudios superiores, más que una nota, es el conocimiento que nosotros obtengamos. Así que por lo demás, pues espero que se siga conectando un buen grupo de alumnos. Como se los dije, las notas que tomen en clase van a ser importantes porque de ahí van a surgir algunas preguntas de examen. Así que solo denme unos segundos para poder presentar e iniciamos con el tema que nos toca el día. Muy bien, el día de hoy el tema que vamos a abordar, que es el seguimiento a los temas que hemos estado estudiando, es en relación a la organización jurídica. Aquí sí les voy a pedir, por favor, que tengan a mano su ley del organismo judicial, porque vamos a ver varios artículos en relación a la organización jurídica en nuestro país específicamente. Cuando hablamos de organización jurídica, nos referimos a todo el andamiaje de órganos jurisdiccionales que son los encargados de impartir justicia en nuestro país, en cada uno de los departamentos y municipios en donde existan órganos jurisdiccionales, entiéndase juzgados de paz, de instancia, salas de apelaciones y también pues la misma Corte Suprema de Justicia, que es el máximo organismo del organismo judicial, valga la redundancia, en relación a la organización jurídica. Recordemos, y esto es base para cualquier estudiante de derecho, que todo este andamiaje de organización jurídica pues tiene su sustento legal en la Constitución Política de la República de Guatemala, porque recuerdan los artículos que vimos en relación
al organismo judicial, ahí por mandato constitucional delega esa función al organismo judicial. Todo el tema de impartir justicia. Cuando hablamos de impartir justicia, tengamos presente que es poner en conocimiento de un tercero independiente el conflicto que surge entre dos partes, y que por el criterio que cada uno maneja, en donde ambos consideran que les asiste la razón, es necesario que un tercero que esté legitimado, en este caso los órganos jurisdiccionales, sean los que decidan quién tiene razón en determinado asunto. En esto hablamos de demandas, hablamos de procesos, hablamos del propio proceso penal, que es uno de los procesos más violentos que existe en nuestro sistema. Cuando hablamos de violento, no quiere decir que violento en el sentido estricto de la palabra, sino violento porque es el derecho que restringe las garantías y los derechos que tienen más alto valor dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y entre ellos pues podemos mencionar la libertad, sí, muy bien, es más drástico, dice Diego, exactamente, ese podría ser un sinónimo de lo que es el derecho penal. Y entonces este proceso, pues recordemos que restringe la libertad, restringe el propio patrimonio. En temas de extinción de dominio, una persona, si se comprueba que el capital o los bienes que ha adquirido lo ha hecho con dinero ilícito, pues pasan a poder del Estado. Y no, lo delicado de esta ley, por eso es que es drástico, como lo decía el compañero, o es violento, es que en los procesos de extinción de dominio no pasa a poder del Estado únicamente los bienes adquiridos de forma ilegal, sino también aquellos bienes que se hayan adquirido de forma legal, pero que haya habido mezcla de capitales. Por ejemplo, una persona quizá compró un bien inmueble con los ingresos que obtuvo de un trabajo honrado, pero en el futuro por X o Y razón obtiene ingresos que se comprueba que son ilícitos. Pero si a esa propiedad él le hizo mejoras con el dinero obtenido ilícitamente, la ley de extinción de dominio establece que ahí ya hubo mezcla de capitales. Por tal razón, todo el bien pasa a ser susceptible de ser extinguido y por ende lo pierde el titular y pasa a dominio del Estado. Entonces, todo eso es lo que regula la organización jurídica dentro de nuestro sistema legal. De acuerdo al artículo 52 de la ley del organismo judicial, el organismo judicial, valga la redundancia nuevamente, goza de independencia y no está subordinado a ningún órgano. Recordemos que los tres organismos del Estado, el Ejecutivo, que está conformado por el presidente y sus ministros, el organismo legislativo, que está conformado por el Congreso de la República, y el organismo judicial, que está conformado por la Corte Suprema de Justicia y todos los tribunales ordinarios, son autónomos, son independientes, es decir, no puede haber interferencia de poderes. Lo que sí existe es lo que la doctrina denomina pesos y contrapesos, que son órganos de control para que ninguno de estos caiga en ningún tipo de abuso o de arbitrariedad. Pero ni el organismo ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial pueden tener interferencia o pueden pretender decirle cómo actuar al otro organismo, porque la ley establece que estos son independientes, que gozan de autonomía. Y vamos a ver si alguien tiene ahí a mano el artículo 52, que le dé lectura. 52 del organismo. Funciones del organismo judicial.
Para cumplir sus objetivos, el organismo judicial no está sujeto a subordinación alguna de ningún organismo o autoridad, solo a la Constitución Política de la República y a las leyes. Tiene funciones jurisdiccionales y administrativas, las que deberán desempeñarse con total independencia de cualquier otra autoridad. Muy bien, ¿qué más sigue? ¿Qué dijo? ¿Qué más sigue en este artículo? Terminamos lo de leer todo. Ay, sí, perdón. Las funciones jurisdiccionales del organismo judicial corresponden fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales que a ella están subordinados, en virtud de las reglas de competencia por razón del grado. Las funciones administrativas del organismo judicial corresponden a la presidencia de dicho organismo y a las direcciones, dependencias administrativas subordinadas a dicha presidencia. Los órganos que integran el organismo judicial tendrán las funciones que le confiere la Constitución Política de la República, las leyes y los reglamentos, así como las que asigne otras leyes. Muy bien, gracias. Okay. Hasta ahí. Gracias, Rosario. Fíjense, este artículo es importante que lo analicemos un poco de manera más detenida. En primer lugar, habla de las funciones del organismo judicial, que son las que establece la propia Constitución y también la ley del organismo judicial, que es encargarse de todo el tema jurisdiccional o de todo el tema de justicia, de impartir justicia y de conocer los conflictos que les son puestos de conocimiento por los sujetos procesales que están en litigio. Litigio, recordemos que es un pleito, pero no un pleito como el que conocemos tradicionalmente, sino es un pleito judicial, una situación en donde debe darse la razón a uno de las partes. Este artículo es importante porque ahí en la diapositiva yo resalto algo que establece este artículo 52 en primer lugar, y es que habla que el organismo judicial goza de independencia y que no está subordinado a ningún órgano. Vamos a sí, artículo 52 de la ley del organismo judicial. Vamos a tratar que todos participen, así que vamos a ir acá del listado tomando al azar para pedir la palabra. A ver, Carmen María Subuyujo, desde su punto de vista, ¿qué significa independencia? Independencia en términos jurídicos. Carmen María Subuyujo. Buenas noches, licenciado. No le escuché bien la pregunta. ¿Me podría repetir? Defíname usted con sus palabras qué significa independencia aplicado al término jurídico. Que no dependen de otro organismo, solo de él. Es autónomo. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera apoyar con la definición de independiente? Vamos a ver. Odaya Posadas. Sí, licenciado, disculpe, ¿me podría volver a repetir la pregunta que no escuché a claridad? La última vez que repito la pregunta, porque si no entiendo que no están poniendo atención. Defíname con sus palabras qué es independencia desde el punto de vista jurídico. Eso se podría, bueno, podría decirse que uno como ser humano tiene independencia dentro de nuestro país y los derechos desde el nacimiento, tal vez. Gracias. No, vamos a ver, Julio Renato, ¿qué es independencia desde el punto de vista jurídico? Julio Renato Cabrera.
No está Julio, Renato. Bueno, vamos a pedir favor a Miguel Ángel que nos vaya apoyando, a los que no están presentes, que los vayamos sacando de la reunión. Vamos a ver, Kevin Sebastián, ¿qué es la independencia? Kevin Sebastián. Tampoco está Kevin Sebastián. Vamos a ver si Miguel Ángel está acá. También tenemos que sacar a Kevin Sebastián. A ver, Luis Álvarez. Sí, buenas tardes, licenciado. Hola, Luis. Para mí sí, disculpe. Sí, para mí esta definición la podría poner como que los órganos son cada uno independiente, pero sin embargo tienen cierta dependencia solamente de la Constitución y se tienen que guiar de esto. Muy bien, pero independencia, usted dice que es independiente. Ahora defíname independiente. Ok. Pues en términos generales, algo independiente no, para mí es algo que no se rige o sigue órdenes de otra cosa, sino que esta persona pues es independiente de todo, ¿verdad? No sigue órdenes o no tiene alguna guía, por así decirlo. Muy bien, ahí está un poco más clara su definición, gracias. Bueno, y efectivamente, fíjense que independencia es básicamente aquella situación en la que no existe intervención externa de ninguna índole en la realización de las funciones de una dependencia. Quiere decir que las decisiones que toma son autónomas por la propia dependencia. Ningún ente externo puede sugerir, puede ordenar o puede interferir. Entonces, anoten ahí qué es la independencia. Pues es aquella situación, independencia desde el punto de vista jurídico, independencia es aquella situación en donde no existe intervención externa de ninguna índole en las funciones de una dependencia. Esa puede ser una pregunta de examen. Es la situación en donde no existe intervención externa de ninguna índole en las funciones de una dependencia. En este caso estamos hablando de la independencia que goza el organismo judicial. Y el otro término que es importante que aprendamos a desarrollar, porque pareciera que son sinónimos, pero no, es el tema de subordinación. A ver, vamos a ver a quién le pedimos apoyo. Miren, lo importante es que participemos independientemente si la respuesta que damos es acertada o no, pero sí es necesario que participen. Victoria Celeste Figueroa, ¿qué significa la no subordinación en temas jurídicos? Buenas tardes. Entiendo, bueno, por el término de no subordinación es como no acatar los reglamentos o normas establecidos dentro de su jurisdicción. No. Gracias. Vamos a ver. Mauricio Torres, Walter Mauricio Torres, ¿qué es subordinación? ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Subordinación es una persona o entidad que se rige por reglas o mandatos de algún organismo o de alguna persona. O sea que hay un jefe y el de abajo es el subordinado. Ah, muy bien. Gracias, Mauricio. Fíjense que Mauricio nos dio la clave para diferenciar entre los dos términos, entre independencia y subordinación. Independencia, dijimos que no existe ningún tipo de intervención
externa en las funciones de una dependencia, en este caso el del organismo judicial, pero la subordinación está relacionada con la jerarquía que se puede ejercer dentro de una dependencia. Y entonces, cuando el artículo 52 dice que el organismo judicial no está sujeto a subordinación alguna, significa que no hay ningún organismo, no hay ninguna dependencia de la que el organismo judicial dependa jerárquicamente. Entonces, anoten la siguiente definición en relación a la subordinación. Subordinación es un término de origen latino. Esta también va a ser pregunta de examen para los que quieran anotarla. Subordinación es un término de origen latino que se refiere a la relación de dependencia entre un elemento y otro. Es decir, la subordinación está relacionada con la jerarquía. Perdón, disculpe, de la independencia, que se refiere a la relación de independencia. Voy a repetir, es un término de origen latino que se refiere a la relación de dependencia entre un elemento y otro. ¿Estamos? Muy bien, entonces, dentro, vamos a ver, Byron René Galindo, dígame. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Una consulta, licenciado. A mí me parece que hubiera una pequeña subordinación del organismo judicial, quizás yo esté mal, pero he visto que hay algunos casos en donde el organismo judicial da un mandato y a veces tiene que repetir por parte de la Corte de Constitucionalidad. No sé si yo estoy equivocado, esa es mi duda. Muchas gracias. Gracias. No, fíjense que en decisiones judiciales no existe subordinación, sino que estos son métodos de control para una efectiva aplicación de justicia, porque recordemos que la Corte de Constitucionalidad, en algunos casos cuando procede, es revisar las decisiones judiciales que dicta la Corte Suprema de Justicia, pero basados en norma constitucional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no existe subordinación, la Corte Suprema de Justicia, por ser un órgano colegiado en donde son hombres y mujeres los que toman decisiones, son susceptibles de equivocación. Sin embargo, que una Corte de Constitucionalidad como la entidad rectora de la interpretación constitucional de las normas corrija una resolución que no esté debidamente fundamentada, no implica que exista subordinación, porque la subordinación va más relacionada. Vamos a ver, ¿todos me escuchan cortado o la mayoría me escuchan bien? ¿Me escucha bien? Escucha bien. ¿Me escucha bien? Problemas de conexión. Entonces, la subordinación en este caso, cuando se entra a revisar decisiones judiciales, no aplica. Esa es la respuesta que le puedo dar al compañero que mencionaba ahí esa situación. Entonces, dentro de la subordinación, pues obviamente si nosotros leemos un poquito más de doctrina, vamos a encontrar que existen diferentes tipos de subordinación. Entre ellas, la subordinación al mando, al dominio o a la orden de alguien. Ningún tipo de subordinación es aceptable para las funciones del organismo judicial. Es un órgano totalmente independiente y no está subordinado a ningún otro poder o a ninguna otra dependencia.
vamos a tratar de avanzar porque el tiempo pues nos apremia. La organización jurídica de conformidad con el artículo 54 de la ley del organismo judicial, pues no solamente la Corte Suprema de Justicia tiene atribuciones jurisdiccionales, sino que, como lo mencionamos en la clase anterior, también tiene funciones administrativas. Ahorita le vamos a dar la palabra a Evelyn. Dentro de estas funciones administrativas, quiere decir que parte de sus atribuciones es emitir reglamentos y acuerdos en materia de funciones jurisdiccionales y además velar por el buen desarrollo de las actividades administrativas y judiciales. Si bien es cierto que la tarea principal del organismo judicial es el tema de impartir justicia, pues todos sabemos que en cualquier dependencia siempre existe una parte administrativa que tiene que ver con todo lo relacionado a proveer los recursos materiales, los recursos humanos y también la normativa interna para que los órganos que se encargan precisamente de impartir justicia tengan un marco legal en el cual deben de regirse. Entonces, el artículo 54 en la literal A dice que el órgano, que la Corte Suprema de Justicia, dentro de sus funciones administrativas, está ser el órgano superior de la administración del organismo judicial. Y para realizar ese tipo de acciones, lo va a hacer a través de la emisión de reglamentos y acuerdos para regular tanto funciones administrativas como jurisdiccionales de funcionamiento. Vamos a ver, ahora sí, compañerita que haya levantado la mano, dígame. Sí. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Solo era para comentarle, bueno, para terminar el parrafito que nos estaba dando de subordinación, se quedó en, es decir, la subordinación está relacionada con, y solo para terminar ese párrafo y quedarme bien con el término. Vamos a ver, repítamelo porque no le entendí. La definición de subordinación. Sí, la que nos estaba dictando, que nos dijo, es un término de origen latino que se refiere a la relación de dependencia entre un elemento y otro. Es decir, la subordinación está relacionada con, y ahí nos quedamos cuando con la jerarquía. Con la jerarquía, ok. Con la jerarquía. Ajá. Muy amable, muchas gracias. Muy bien. Entonces, dentro de las funciones de la Corte Suprema de Justicia como máxima autoridad del organismo judicial, pues es importante que ustedes sepan que la Corte Suprema de Justicia tiene funciones administrativas. ¿Qué funciones administrativas podemos mencionar? Pues hay una dependencia dentro de la Corte Suprema de Justicia que se encarga de ver todo el tema presupuestario. No sé exactamente cuál es el nombre, pero normalmente son las direcciones financieras las que se encargan de administrar los recursos que les son asignados a este organismo. Está dentro de la parte administrativa una dirección o un departamento de recursos humanos que es el que se encarga del reclutamiento del personal administrativo. Está dentro de las funciones administrativas, las dependencias como el organismo judicial tienen sus propias dependencias de supervisión para establecer si alguno de los trabajadores o del personal de la Corte Suprema de Justicia, entiéndase personal administrativo y personal judicial, ha incurrido en alguna falta administrativa en el desarrollo de sus funciones. Está un área que es la de planificación, que es la que se encarga de hacer todas las proyecciones y establecer las prioridades que necesita esta dependencia. Y esas podrían ser algunas de las funciones administrativas que podemos mencionar que tiene el organismo judicial. Entonces,
Anótenlo también porque posiblemente sea una pregunta de examen de 3 ejemplos de funciones administrativas que tiene la Corte Suprema de Justicia. Una podría ser ver temas de presupuesto, 2 temas de planificación, 3 el tema de recursos humanos y otra podría ser el tema de capacitaciones. En el organismo judicial, recordemos que está también la escuela, que es la que se encarga, la escuela del organismo judicial, que es la que se encarga de todo el tema de capacitación, profesionalización del personal que desarrolla funciones tanto administrativas como judiciales. Sí, Herbert Alexander. Buenas tardes, licenciado. Una pregunta. ¿El sistema penitenciario depende del presupuesto del organismo judicial o es totalmente aparte? No. No. Vamos a ver. El sistema penitenciario es una dependencia que pertenece al Ministerio de Gobernación. Y el Ministerio de Gobernación, dentro de la organización jurídica guatemalteca, está dentro del organismo ejecutivo. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, fíjense que en esta diapositiva mencionamos que para el buen desarrollo de las funciones administrativas y jurisdiccionales, la Corte puede emitir reglamentos y acuerdos. Vamos a ver la diferencia entre reglamento y acuerdo. Estas definiciones no están en esta presentación, así que anótenlas, porque una pregunta de examen podría ser defina o indique cuál es la diferencia entre reglamento y acuerdo. Yo les voy a dar las definiciones de cada uno y ustedes se van a encargar de establecer las diferencias. Primero vamos a empezar por reglamento. El reglamento es una colección ordenada de reglas o preceptos. El reglamento es una colección ordenada de reglas o preceptos. ¿Estamos ahí? Dictados por la autoridad competente. Para el buen funcionamiento y servicio de una institución. En este caso estamos hablando del organismo judicial. Ahí en el chat, ahí pueden copiar, ahí les envié la definición de lo que es reglamento, para los que no les dio tiempo de copiarla. Ahora veamos cuál es la definición de acuerdo. Recordemos que estas definiciones tenemos que enfocarlas por si alguno de ustedes quiere ampliar o buscar un poquito más de doctrina, tenemos que darle el enfoque jurídico, porque si no vamos a tener una definición errónea y en este caso pues estamos hablando de definiciones bajo el punto de vista jurídico. Entonces, en derecho, un acuerdo es la decisión tomada por dos personas, por una junta, asamblea o tribunal. ¿Para qué sirven? De la misma manera, para regular el buen funcionamiento de una dependencia. Esa es la definición de acuerdo. Ahí también se las dejé para los que no les haga tiempo de copiar.
ahí ustedes ya tienen dos definiciones. En el examen puede ser que una de las preguntas que les venga es que ustedes me indiquen bajo estos dos conceptos cuál es la diferencia entre entre un reglamento y un acuerdo. Ahora veamos un poco en relación a la organización judicial. Fíjense que el Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales del autor Manuel Osorio, el cual ustedes pueden consultar, nos da esta definición. Esta no la copien, sino tratemos de entenderla y de interpretarla, porque esta sí está dentro de la presentación que les voy a mandar. Organización judicial, dice Manuel Osorio, si se considera que todo proceso presupone la existencia de tribunales jurisdiccionales dotados de jerarquías y competencias, es decir, con una distribución de funciones, no es difícil señalar que la prestación del servicio de justicia presupone una organización de los distintos juzgados y tribunales que lo componen, con un sistema de dependencia jerárquica y una distribución de funciones. Yo les voy a resumir esta definición porque ya la hemos dado. ¿Por qué es necesario? Y aquí vamos a recordar un poquito en relación a la jurisdicción y a la competencia. Cuando Manuel Osorio habla de jerarquía se refiere a la jurisdicción, porque dijimos que todos los órganos jurisdiccionales gozan de jurisdicción, que es ese poder que les confiere el Estado para conocer los asuntos de dos partes que se encuentran en litigio. Y cuando habla de competencias, nos referimos al aspecto de orden que tiene la ciencia del derecho. Y por eso habla de una distribución en la prestación del servicio. Tiene que haber una organización de los juzgados y tribunales que lo componen. En la última parte no se va a confundir porque ahí habla de un sistema de dependencia jerárquica y distribución de funciones. Acabamos de ver que el organismo judicial como tal, el organismo judicial es el todo el sistema que conforma lo relativo a la administración de justicia. Este como tal no está subordinado a ningún otro organismo ni a ninguna otra dependencia. Pero dentro del organismo judicial, ahí sí existe la subordinación. ¿Por qué? Porque el organismo judicial está distribuido en diferentes dependencias y los juzgados tienen diferentes jerarquías. Entonces, a lo interno sí existe una distribución jerárquica y también una distribución de funciones. Entonces, no nos vayamos a confundir. El organismo judicial como tal no está supeditado a ningún organismo ni a ninguna otra dependencia. Pero dentro del organismo judicial, en sus dependencias, en las que pertenecen a todo el organismo judicial, sí existe jerarquía y existe distribución de funciones. ¿Nos queda claro? Porque puede ser, ustedes tienen que aprender a analizar las preguntas. No es lo mismo que yo les pregunte, el organismo judicial está supeditado o jerárquicamente depende de alguna dependencia o de algún organismo del Estado. La respuesta es no, porque es independiente. Pero puede ser otra pregunta en donde yo les diga si dentro del organismo judicial, en las dependencias a su cargo, existe jerarquía y subordinación. La respuesta es sí. Muy bien. ¿Nos quedó clara la diferencia? Sí. Muy bien. Vamos a continuar. Esto, por cuestión de tiempo, estos ya lo leyeron, pero siempre repasen el artículo 207, 8 y 9 de la Constitución, porque estos artículos nos establecen cuáles son los requisitos para que un
profesional del derecho pueda ser magistrado o juez. También de los magistrados nos establece cuál es el tiempo que duran en sus funciones y quién es el encargado de nombrarlos. Estos artículos es solamente para que los repasen, porque dentro de las lecturas anteriores ya lo vimos. Requisitos para ser magistrado o juez, el tiempo que duran en sus funciones y cuál es la forma de elegir. Recordemos que jueces y magistrados son encargados de impartir justicia, pero de diferente categoría. Los jueces tienen una categoría jerárquicamente inferior a los magistrados, porque los magistrados conforman las salas de apelaciones, que son los órganos colegiados encargados de conocer las apelaciones que se presentan emitidas por un órgano inferior. El artículo 75 de la Ley del Organismo Judicial establece cómo está integrada la Corte Suprema de Justicia específicamente. Y la Corte Suprema de Justicia, este artículo también está dentro de la presentación, pero es bueno que lo lean, está conformada por un presidente que es también presidente del organismo judicial y por 12 magistrados, los cuales todos tienen igual jerarquía. Dentro de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia, pues todos tienen la misma jerarquía y la misma categoría. El artículo 86 de la Ley del Organismo Judicial regula todo lo relativo a la Corte de Apelaciones y establece que cada sala se va a integrar por sede, materia y competencia territorial. En este tema ya no voy a ampliar mucho porque eso lo vimos en la clase pasada. Cada una de las salas se compone de 3 magistrados titulares y de 2 suplentes para los casos en que así sea necesario, en que algún magistrado sea recusado o algún magistrado se excuse de conocer un asunto por las prohibiciones que existen dentro de la ley. Y el presidente va a ser designado por la propia Corte Suprema de Justicia. El artículo 94, aquí yo se los voy dando por categorías, desde la Corte Suprema de Justicia, salas de la Corte de Apelaciones, y luego vamos a los juzgados de primera instancia. Eso también vimos una parte en la clase pasada. Está regulado en el artículo 94 de qué forma se organizan jurídicamente estos juzgados de primera instancia, independientemente de la materia que conozcan. Y el artículo 101, que lo leímos en la clase anterior, regula todo lo relativo a los juzgados de paz. ¿Cuáles son los caracteres de los órganos jurisdiccionales? Bueno, que son órganos autónomos, independientes y técnicos. Cuando hablamos de los órganos jurisdiccionales nos referimos a una autonomía en cuanto a las decisiones que tomen, independientes, porque no hay ni siquiera una autoridad superior que pueda decirle a un juez de qué manera resolver. Porque recordemos que en el artículo que leímos anteriormente vimos que todos los jueces y magistrados están subordinados únicamente a la ley. Y es técnica porque dentro de sus decisiones tienen que aplicar la técnica jurídica, la interpretación, la integración de normas y también pues incorporar la doctrina a sus fallos judiciales. Es decir, cualquier decisión que tomen los órganos jurisdiccionales tienen que estar debidamente fundamentados. No pueden resolver de forma arbitraria o haciéndolo sin tomar en cuenta lo que establece la ley. Es decir, no pueden hacerlo de manera discrecional. También existen diferentes clases de órganos jurisdiccionales y entre estos podemos mencionar los unipersonales. En este caso, al frente de un órgano jurisdiccional está un único juez y en este caso pues nos referimos específicamente a los juzgados de paz o menores y los de primera instancia.
También en el tema penal, en una reforma que hubo, se incorporó la figura del tribunal no colegiado, sino unipersonal. Y de la misma forma están los órganos colegiados, y estos están integrados por un grupo de magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia, en la cual dijimos hay 13 magistrados de igual categoría y un magistrado presidente, que también, aparte de ser presidente de la Corte Suprema de Justicia, es presidente del organismo judicial, y por las salas de apelaciones, las cuales mencionamos que cada una tiene 3 magistrados titulares, y dentro de estos 3, uno es magistrado presidente, y este es asignado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en la última diapositiva de esta presentación que les vamos a mandar, ahí vemos cómo está la integración de los órganos jurisdiccionales. La Corte Suprema de Justicia, compuesta por 13 magistrados, las salas de apelaciones por 3 magistrados, los juzgados de primera instancia y los juzgados menores o de paz están compuestas por un juez, que son los órganos que dijimos que son unipersonales, y los primeros 2, que es la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones, que son órganos colegiados. A ver, Jaide, dígame. Hola. La anterior, vamos a ver. Muy bien. Mencionamos que dentro de los órganos jurisdiccionales hay unipersonales y órganos colegiados. Unipersonales son aquellos que son dirigidos por una sola persona. ¿Quiénes son los órganos jurisdiccionales que los dirige una sola persona? Nos referimos a los jueces de instancia, de primera instancia, y a los jueces de paz o menores. Y también yo hice mención que en una reforma que hubo a la ley procesal y penal, se incorporó la figura del tribunal unipersonal para conocer de determinados asuntos. Unipersonal, los juzgados u órganos jurisdiccionales compuestos por un juez. Y los órganos colegiados son los que están compuestos por magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia, porque ellos sus decisiones no las toma una sola persona, sino que se toman de manera conjunta. Y también en este grupo entran las salas de apelaciones, que son el órgano jerárquico superior de los unipersonales, y estos están compuestos por 3 magistrados. Así que básicamente en la siguiente diapositiva lo podemos definir así. Colegiados, la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones, y unipersonales, los juzgados de primera instancia y los juzgados menores o de paz. ¿Qué manda, Soemia? Licenciado, una duda. ¿Ahí no entran los pluripersonales? Los pluripersonales están dirigidos por un juez. Lo que sucede con los pluripersonales es que son varios jueces asignados a una materia que conocen del mismo asunto, pero cada asunto es resuelto únicamente por un juez. ¿Estamos? Muy bien. Gracias, licenciado. Creo que ya estamos llegando al final del tiempo. Espero haya quedado claro todo, y si no, pues en la siguiente clase o a través de Miguel Ángel nos hacen llegar las dudas por si necesitan algún tipo de ampliación. El día viernes les vamos a hacer llegar esta presentación y la que utilicemos el día viernes. El día viernes yo me voy a excusar, no voy a darles la clase, sin embargo me va a apoyar el magíster Uciel Guerra. Él es también especialista en Derecho Penal y él va a dar la cátedra de ese día, siempre bajo la misma temática de las presentaciones con las que yo les imparto la clase. Cualquier duda, cualquier consulta, sin pena, háganlo. Él es un docente que considero tiene una forma muy bonita de explicar y también tiene mucho conocimiento. Así que los insto a que le pregunten bastante, a que le pidan que les aclaren dudas del tema que vayamos a tratar, y espero que la clase de ese día sea satisfactoria
Y ese día, después de finalizar la clase, Miguel Ángel les va a compartir las 2 presentaciones. Con esas ya tendríamos las 3 presentaciones de nuestro segundo examen parcial. Y por lo demás, pues yo, primero Dios, los veo el siguiente miércoles y les deseo a todos una feliz noche y que tengan una semana bastante productiva y de mucho éxito. Me da mucho gusto saludarlos, así que me despido de ustedes. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.